Gracias, Paz. Bueno, realmente son muchas las cosas muy especiales que nos sucedieron y que uno vive en un avance como esto. Enseñanzas, el servicio, además del disfrute de un lugar hermoso. Hay mucho que yo me traje como aprendizaje, mucho que disfruté, como les digo, de una experiencia muy especial. Pero quiero destacar algo de lo que viví y es que, bueno, hacía como 2 días antes de irnos de viaje, creo que fue el domingo, mientras viajaba con mi esposo, yo le comentaba que me había pasado en varios momentos en que como que llegaba a pensar, voy a decirle a mi mamá algo que hubiera vivido. Entonces yo le comentaba eso a Gabriel, digo, ¿cómo vive uno o lo que le hace falta cuando las personas de uno se van? No sé, para los que no sepan, en menos de un año mi mamá y mi papá partieron. De hecho, el sábado cumplía mi mamá 1 año y mi papá el 26 de junio, apenas 3 meses. Entonces yo le comentaba eso, digo, ¿cómo siente uno, a pesar de que pueda ser uno todo lo adulto, todo ese como sentimiento de estar solo, o yo no sé si le podemos llamar orfandad, pero es algo que le queda a uno. Como les digo, no importa la edad que uno tenga, los papás le hacen falta. Y de hecho, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero por mucho tiempo a veces yo decía, voy para mi casa, o voy. Uno sigue sintiendo que la casa de los papás es la casa de uno, de que uno llega ahí y uno encuentra las personas que realmente lo quieren a uno con un amor especial. Entonces eso lo sentía y se lo comentaba a Gabriel y también decía, digo, no sé cómo será aquellas personas que no tengan una familia, que no tengan un esposo, que no tengan unos hijos, cómo se pueden sentir de solos. Bueno, listo. Entonces, estando allá, como la primera mañana, o sea, el día después que llegamos en el primer tiempo de adoración, pude percibir algo. Como les decía, estar inmerso en 4 días en una atmósfera de adoración, compartiendo con personas que viven la fe, que expresan el amor de Dios, lo que es Dios en su hablar, en su comportamiento, es muy especial, muy especial. Y eso, en la primera mañana, en medio de la adoración, que también allá pues es algo muy, como les digo, que lo envuelve a uno, pude percibir la presencia de Dios en el amor, en la paz, en el gozo, pero en mi espíritu pude, no les digo que es que oí la voz de Dios, pero sí pude sentir como si Dios me dijera, no estás sola, esta también es tu familia. Y fue como reafirmando mi condición de hija de Él, ¿ya? De que Él es mi Padre. Y pude sentirlo, pude sentirme como realmente identificada como hija de Dios y que es un Padre que tenemos. Y que se cumple lo que dice la palabra, que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo no lo haré. Tenemos un Padre
¿verdad? Tenemos un Padre que nos ama y que yo realmente ahora, yo siempre lo había dicho, yo me siento hija y sabemos que nos debemos sentir hija, pero en ese momento fue muy especial y lo que puedo sentir ahora y saber, porque sí, era el sentirme como en familia. Nosotros siempre hemos hablado, ¿verdad?, de la familia de la fe y nos saludamos, hola familia de la fe, pero sentí que el Señor me decía, toda esa congregación, que Mauricio también lo decía, es tan especial, tan humildes todos, apóstoles, pastores, en el trato con uno, donde uno no percibe nada diferente al amor de Dios en ellos, que son usados como canales de amor de Dios. Lo pude sentir y realmente me traje eso, que es de bendición para mi vida realmente. Y bueno, mucho aprendizaje, muchos compromisos y sobre todo, en especial decirles, y esto lo sabemos todos los que fuimos, que nos vinimos con el reto, con el compromiso de todo lo que recibimos allá, de que todo lo que aprendimos, de que todo lo que Dios nos mostró y nos enseñó, bueno, para mí es como un reto de poder transmitirlo, de poder vivirlo, de poder ser ese canal de Dios para dar también de todo lo que nosotros allá recibimos. Amén. ¿Quién es la otra persona que va a contar? Wale, ven. Amén. Bueno, buenos días. Realmente fue una experiencia indescriptible. El avance se llamaba presencia. Y sabemos que como hijos de Dios, cada uno tiene una relación con el Señor y siente la presencia. Pero el estar en ese lugar, lo que a mí me marcó es que debemos de cuidar la presencia del Señor. Debemos atesorar y cada minuto que nos sumergimos en el allí de Dios, debemos valorarlo, no menospreciarlo. Algo que me llamó mucho la atención, pastor, y lo quiero resaltar, mucha gente de diferentes lugares, naciones, fueron. Mucha gente que estaba en otros países, puede decirse por un año, ahorraron, como Cuba. No pudieron estar presencialmente, pero ver ese esfuerzo de estar ahí, ver el esfuerzo de cada una de las diferentes iglesias, de las diferentes regiones, que están muy lejos, todo lo que tuvieron que hacer para estar ahí, o sea, eso marcó mi corazón de una manera tremenda, porque decía, wow, ellos realmente querían estar en esa presencia. Obviamente, cotidianamente siempre estamos en esa presencia, pero fue un mover profético, un mover como cuerpo, como tantas iglesias estábamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, adorando al Rey de Reyes. Y realmente pues fue un mover lleno de la presencia del Señor. Somos un solo cuerpo. Me gustó mucho la pasión con la que cada servidor cada día se levantaba a las 6 de la mañana y tomaba el lugar que le correspondía, siempre con una sonrisa, o que estaban cansados, se veía la pasión y el amor, y no por servirle al hombre, sino lo hacían por el amor al servicio al Señor. Y realmente la invitación que yo les hago a cada uno de ustedes que están acá y los que están conectados es que atesoremos y cuidemos la presencia, que cada día que vayamos a los pies del Señor, actuáramos o sintiéramos como si fuera la primera vez, el primer amor, porque Él siempre está ahí para llenarnos de su presencia. Amén, qué bendición. Y yo les cuento, fue una experiencia también movernos como equipo. Voy a contar en el otro servicio contó Claudia una cosa que me dejó como en shock. Tenemos como 5 años de la iglesia y Claudia dijo que había conocido a Lourdes. O sea, de verdad, el convivir a veces en esos espacios nos muestra cosas que antes no conocíamos. Y a veces es necesario por eso el compartir. Y quiero animar a los que están conectados, por eso es que la iglesia no puede ser todo virtual. Necesitamos el roce, el encontrarnos como familia.
convivir en esos espacios, a veces con todas las dificultades que se presentan, las incomodidades, el que no me gustó esto, todo eso hace parte de la familia de la fe. Entonces, cuán importante es que puedan también congregarse, conectarse con nosotros. Si por algún motivo, bueno, no puedes venir, bueno, gloria a Dios por este canal, pero lo ideal es que puedas venir y conectarte con todos los demás. Amén. Bueno, queremos, pues no estaba planeado ni nada de eso, quiero aprovechar antes que pasen nuestros invitados. Queremos orar por una familia que nos está visitando hoy. Tuvieron una pérdida hace pocos días, estuvimos orando por ellos y pues hoy están con nosotros, queremos orar por ellos. Extiende tu manito acá, esta familia hermosa, guerrera, no sabía que estaban aquí en Cartagena, aquí en Turbaco, pero Padre, gracias por esta familia, Señor. Vinieron a Colombia, Señor, y tú los has prosperado, les has enseñado tantas cosas, Señor. Pero lo más sorprendente es que a pesar de todo, Señor, ellos saben que su lugar de sanidad eres tú, Señor. Donde ellos vayan, cualquier nación, cualquier lugar, si te tienen a ti, Señor, encontrarán sanidad y prosperidad y lo más importante, consuelo, Señor. Te pido por esta valiente, esta guerrera, que aunque perdió a su esposo, va a conocer una nueva dimensión del amor del Padre, que no la ha dejado, que la ayudará en todo este proceso como mujer y como papá que Él necesita, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos contigo, mujer. ¿Eh? Amén. Bueno, vamos a pasar a los invitados de esta mañana. Ellos son Carlos y Sindri. Vengan por acá. Vamos a recibirlos con un aplauso. Bienvenidos. Tenemos aquí también una familia, una bendición tenerlos con ustedes. ¿Ven? Ahorita al final me acerco y nos conocemos mejor. Bueno, aquí quiero presentarles a Sindri y a Carlos. Como muchos en este tiempo, ¿este para ellos o este para mí? Okay. Y usted sabe, estamos en esta serie que hemos llamado El Desierto, Lugar de Libertad. Y yo les decía, o les he venido contando y compartiendo, que a veces cuando hablamos de desierto, hablamos de ese lugar de tristeza, ese lugar en que parece como que se nos pegaron a nosotros todas las plagas, en vez de haberlas dejado atrás, se nos pegaron a nosotros y no terminamos de salir una cuando entramos en la otra. Pero resulta que en este tiempo hemos aprendido de que el desierto es un lugar de libertad, un lugar donde no estamos aferrados a lo que siempre hemos tenido, sino todo lo contrario. Descubrimos un Dios que nos acompaña en medio de estos recorridos. Y esas cosas en que me conecté con Sindri y ella me dijo que querían contar su testimonio. Y bueno, yo dije, mira, en esta época nos cae como anillo al dedo todo lo que ustedes han pasado y todo lo que Dios está haciendo con ellos. Entonces, bueno, quiero dejarlos con Carlos y Sindri y de pronto ellos se presenten. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Arteaga, soy cartagenero. Conocimos a la iglesia, al Señor en la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe y Amor en Cartagena hace más de 12 años, a través de una calamidad familiar, una enfermedad de mi papá. Dios lo sanó de un problema cardíaco.
cuidados intensivos inclusive estuvo y pues de esa manera pues Dios nos acercó a él, a mí, a toda mi familia, a la familia de mi madre y pues bueno, posteriormente conocí a mi esposa, también comencé a asistir con ella a Comunidad Cristiana de Fe y Amor y hasta que fuimos movidos a la ciudad de Barranquilla donde pues ya estuvimos congregándonos con el pastor Harold en Comunidad Cristiana de Fe y Fuego. Y pues lo que comentábamos en el primer servicio era que habíamos tenido una oportunidad laboral. Bueno, primero dejo que se presente mi esposa. Buenos días a todos. Mi nombre es Sindri Camargo. Como le dijo mi esposo, somos cartageneros ambos. Estuvimos radicados por un buen tiempo en Barranquilla y bueno, el Señor nuevamente nos trajo acá. Yo conocí al Señor hace como 11 años. De hecho, ya yo venía sintiendo la necesidad del Señor antes de conocer a mi esposo. Iba a una, otra iglesia, pero nunca había tomado como la decisión firme, sino fue hasta que lo conocí a él. Él se convirtió en mi padre espiritual y bueno, de ahí fuimos novios por 3 años y ya luego el Señor nos permitió casarnos y nos radicamos en la ciudad de Barranquilla ambos, aunque ya yo vivía en Barranquilla desde 2008, vivía en Barranquilla, iba y venía. Igual el noviazgo fue también yendo y viniendo, pero ya cuando nos casamos el Señor nos habló claro y todos juntos, así que todos nos fuimos para Barranquilla, allá conseguimos trabajo y bueno, ya les contaremos por qué nuevamente regresamos a Cartagena. Amén. Bueno, cuéntenos sobre ese movimiento precisamente, cómo llegaron o por qué llegaron de nuevo a Cartagena. Ok. 2020, el 15 de enero, bueno, unos días antes, alguien que me aprecia mucho, que ha sido como algo así como mi mentor profesional, por decirlo de alguna manera, él me dijo, mira, me llamaron de Cartagena, de la Universidad de Cartagena, que sí tenía hojas de vida para enviar a la ciudad de Cartagena, y yo, como tú eres cartagenera, y conozco tu trabajo, voy a enviar tu hoja de vida. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría irte para Cartagena? Yo le digo, profe. Yo digo, bueno, profe, no sé, mándela, a ver qué sale. Le he dicho yo como esas cosas de la vida y así fue, él la mandó. Y luego, un 15 de enero, a mí alguien me llama, me dice, mira, mi nombre es, no me olvida nunca, Marta Carvajal. Yo soy la jefe de recursos humanos de la alcaldía de Cartagena. Te llamamos porque tú eres nuestra candidata para ser la directora del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del alcalde William Dow. Yo, cuando ella me dijo directora, yo dije, ¿será que oí mal? Pero esas cosas como cuando a ti te llaman y tú quedas como en shock y no te atreves ni a preguntar. Bueno, listo. Yo dije, ¿qué? ¿Puedes venir a hacer una entrevista? No, y yo, bueno, sí. No, ¿que cuándo? No. Yo colgué. Y yo he llamado a esa persona y le he dicho, profe, usted me llamaron, porque qué directora del DA, yo no sé si escuché bien, ¿usted sabe para qué era? Me dice, no, me dijeron que la enviaran y la enviaron. Bueno, me volvieron a llamar y me confirmaron ya la entrevista con el alcalde. Ahí es cuando yo caigo a la cuenta directora del DAT. Yo decía, Dios mío. Yo siempre he trabajado como empleada pública. Toda mi carrera profesional la he hecho en la Universidad del Norte y luego en la alcaldía de Barranquilla. Pero yo nunca había ocupado un cargo tan importante. Y entonces me entró ese miedo y empezamos a orarle al Señor. Se lo hablé a mi esposo, a nuestros pastores, a nuestros líderes y comenzamos a orar. Desde el 15 de enero, yo empecé a trabajar en la alcaldía. Bueno, yo acepté, empecé el 2 de febrero. Pero desde ese 15 de enero, mis oraciones han sido de manera ferviente. Primero porque yo decía, Señor, ¿lo debo tomar? ¿No lo debo tomar?
hablamos con mi esposo, eso implica irnos a radicar a Cartagena. Nosotros ninguno de los dos nos queríamos devolver a Cartagena. Es nuestra ciudad, pero Barranquilla ha sido una ciudad que nos ha dado muchas oportunidades, nos permite ser como familia. Vimos muchas cosas, muchos milagros de Dios en nuestras vidas. Vimos cómo el Señor nos fue llevando como de victoria en victoria, o sea, de no tener nada a ir dándonos tantas cosas. Y aunque yo siempre le decía al Señor, "Ay, yo siempre me quedé como con esas ganas de trabajar en mi ciudad, pero ya yo lo veía como una oportunidad perdida, porque como a mí me gusta lo público, yo decía, no, eso allá, yo no tengo ni idea quién es la gente allá, eso allá es pura política, mucha corrupción. Ese era el pensamiento que yo tenía. Pero, hermanos, el Señor, por una hoja de vida, me ponen a mí directora del DA. O sea, es un cargo, después del alcalde, son los directores y secretarios son los segundos cargos más importantes de la ciudad. Y yo decía, pero si yo esto nunca lo pedí. Yo decía, Señor, yo ni siquiera me lo imaginaba, ni lo anhelaba, ni lo deseaba. No se me había pasado nunca por mi cabeza. Sin embargo, esos 15 días, como les decía, fue de oración, de dudas. Señor, mándame una señal. ¿Qué hacemos? Pastor, ore por nosotros. ¿Será que es un sí? Cualquiera que le sale esta oportunidad dice, esta es la oportunidad de mi vida. Pero nosotros siempre nos hemos movido con el Señor. A nosotros, a ninguno de los dos nos descrestan los cargos. A pesar que, como decía la primera celebración, Dios nos ha permitido a nosotros, yo decía, nosotros somos de familia humilde, nuestra familia no es adinerada, y el Señor me ha permitido, obviamente eso también hace parte de mucho sacrificio, de responsabilidad, de asumir retos, de ser profesional, de pasar en la Universidad de Cartagena cuando mis papás no tenían la posibilidad de brindarme una universidad. Allí pasé de puesto 11, de los miles de personas que se presentaron. Luego termino y me llaman y me dicen, mira, en la Universidad del Norte queremos que hagas una maestría, que no sé qué, tú la vas a pagar. ¿Cómo pagué yo la maestría? Trabajando. O sea, yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Y fueron 2 años muy duros, trabajar y hacer una maestría al tiempo. Y además, yo trabajaba para pagar la maestría, o sea, yo ni siquiera nunca vi la plata. A mí lo que me pagaban en ese proyecto toda era para allá. Yo no sé cómo sobreviví. Yo no, pero bueno, fue gracias al Señor. Total que el Señor me permitió desarrollarme profesionalmente y crecer. Y eso me ha permitido, pues, estar en estos cargos públicos, nunca como un director. Yo llegué a profesional especializado en la Secretaría de Movilidad de Barranquilla, ahí duré muchos años y bueno, me hice a un nombre, porque yo siempre estos cargos me lo he tomado con mucha responsabilidad y con pasión y con mucho amor. Y luego me llamaron para trabajar en Transmetro, el Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad. Entonces, así ha sido mi vida. Yo he visto que el Señor nos ha llevado como de en victoria en victoria. Y yo decía, wow, o sea, gente que tiene más posibilidades y no lo han podido lograr. Y yo no he hecho nada. O sea, simplemente el Señor me ha ido llevando poco a poco y me sale este cargo. Bueno, tomamos la decisión, sí, de mucha oración y luego recordando una profecía que nos dieron que el Señor nos iba a llevar a otras ciudades y que nos iba a poner como cabeza y no como cola. Cuando yo no me acuerdo, porque eso fue una profecía muchos años atrás, yo ni siquiera me acordaba. En esos 15 días de oración, antes de decirle sí al alcalde, yo buscando un correo, yo vi que nuestros líderes me mandaron el audio, o sea, un correo de esos años que nos mandaron el audio de esa profecía y yo la escuché. Y eso fue como clic, yo dije, esto es un sí del Señor. Y nos fuimos. Mi esposo se quedó en Barranquilla trabajando. Él iba los fines de semana, yo busqué apartamento acá. Y desde ese 2 de febrero, el Señor, que yo le dije sí al alcalde, yo conocí al alcalde y empezamos a trabajar, ha sido hasta el momento una de las experiencias más duras para mi vida. Porque cuando yo llego allí, yo le decía al Señor, Señor, yo llego a hacer lo mejor de mí para ti.
O sea, yo llegué, yo quiero cambiar esto, de esa entidad se dice esto, yo quiero que ya no se diga esto, Señor, llévame, dime dónde, cómo me meto. Pero cuando tú crees que llegas a una entidad como cabeza y tú crees que es fácil por esa, digamos, ese nivel en el que el Señor te ha puesto, y te das cuenta que no es así, que los intereses que se viven allí son tan grandes y tan retadores que empiezas tú una batalla en tus principios. Pero yo sí sé por qué el Señor me trajo ahí, porque siempre le he dicho, mis principios son innegociables. Lo que el Señor me ha dado es innegociable. Y yo ahí viví muchas cosas. Y el tema de las redes sociales también se convirtió en esa prueba en la que a ti te hacen más fuerte, porque se dicen muchas cosas que son negativas, que no son verdad, que están lejos, pero súper lejos de cualquier realidad que tú vivas allá adentro. Y era como querer hacer, y era como tú sentirte debajo del agua y querer salir y no poder. La administración pública no es fácil, porque desafortunadamente o infortunadamente muchas personas llegan con todo menos con el deseo de servir a su comunidad. Y yo nunca me imaginé estar en esos puestos, aunque yo recuerdo que yo siempre decía, yo lo oraba al Señor porque a mí me gusta mucho el monte del gobierno, pero yo nunca me imaginé en eso. O sea, yo el monte del gobierno lo veo como, ay, pero es que yo ahí puedo servir. Y esa era mi manera, donde sea que estuviese. Y ver que el Señor cumplió ese deseo de mi corazón. Y yo les decía esta mañana, cuando yo empiezo a escarbar, y cada vez que uno escarba se encuentra con cosas peores, porque son años y años de corrupción, son años y años de malos manejos, que inclusive normalizan las cosas que no son agradables para Dios, ni siquiera agradables para cualquier hombre que no conozca a Dios. Lo normalizan, lo ven normal. Y entras tú a chocar y te encuentras con que hay personas allí que llevan años y años y años, y eso es como está como enraizado. Fue muy duro. Fue muy duro entrar a eso, a coger cuero duro, como digo yo, porque lo tuve que coger, o sea, tuve que volverme, siempre me he considerado como una mujer fuerte, pero ahí me di cuenta que era muy débil ante las injusticias, ante no saber cómo manejar ciertas cosas, y oraba al Señor, y el Señor era quien día tras día me renovaba de fuerzas, porque les confieso, todos los días quería renunciar. Y no les estoy diciendo algo como por magnificarlo, es en serio, todos los días de mi vida, y aquí está mi esposo de testigo, yo quería renunciar, porque yo le decía, Señor, ¿a qué me trajiste aquí? A sufrir, a no ver a mi hijo. Yo no veía a mi hijo, yo duraba días sin ver a mi hijo, porque yo me iba antes de que el sol saliera y llegaba en las madrugadas. Y yo decía, ¿de qué vale ese esfuerzo? De yo trabajar, y el Señor sabe que lo hice con la pasión, de trabajar y querer sacar y no poder, y era como luchando todos los días y no ver las cosas. Y no entendía. Y yo le decía, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? Yo no me siento cabeza, yo me siento cola, yo siento que todo el mundo me pisotea. Yo siento que mi palabra no tiene la suficiente fuerza para derribar aquellas voces. Y poquito a poquito fue entendiendo. Yo siempre le doy gracias a Dios por la vida de la que en esos meses cuidó de mi casa, que fue mi empleada, que es la nana de mi hijo, porque ella se encargó de todo. Yo no tenía tiempo, yo no sabía en mi casa ni qué había en la nevera. Y le pueden preguntar a mi esposo, yo soy una mujer de mi casa, o sea, de estar al frente de todas las cosas de mi casa. En ese año yo era otra. Yo siempre he trabajado, pero o sea, Dios me ha dado la habilidad de estar en el trabajo, pero de edificar mi casa. Y ni eso podía hacer. Y el Señor fue día y pasaban los días, y el alcalde me dice,
Bueno, y hacíamos aquí, y vamos a hacer esto porque queremos lograr, y nada se daba. Hay tantas cosas que queríamos hacer, y era una oposición muy fuerte, muy, muy fuerte. Que hoy en día yo inclusive estoy viendo frutos de ese trabajo tan arduo que hicimos en equipo, con mi equipo. Pero el Señor no me llevó allá para llenarme de títulos ni de victorias. El Señor me llevó a ese cargo, a una cosa que yo digo como un entrenamiento. En mí, un entrenamiento en mi, en el propósito que Él tiene para mi vida. Yo no sé para qué cosa me tenga el Señor. Sí sé que tiene un propósito en mí. No sé exactamente cuál es ese propósito. Pero este desierto, que quizás es muy fácil contarlo, pero vivirlo allá adentro, donde mi familia también sufría, mis padres, mi papá entró hasta en depresión. Yo también entré en depresión. Yo esto nunca lo he contado. Inclusive estuve hasta medicada por no poder dormir. Porque entonces tú no entiendes que los problemas de la empresa quedan en la empresa. Y tú llegas a tu casa y es tu casa. Yo no entendía eso, yo me cargaba a mi familia. Muchas cosas las ocultaba, pero ellos me decían que la tristeza, el estrés se veía en mi rostro, porque yo era otra Sindri, inclusive para mi hijo. Mi hijo no me reconocía como su mamá. Él sabía que él a veces me veía que yo llegaba y que me iba. Y yo le decía, Señor, pero si yo, que ese es otro testimonio, tener a Daniel fue un milagro de Dios. Y yo le decía, yo quería un hijo para levantarlo. Yo quería un hijo para enseñarle las cosas que yo he aprendido de ti. Y yo no he podido hacer eso con mi hijo. Yo cuando entré a trabajar, mi hijo tenía 2 años. 2 años tenía mi hijo. Y yo le decía al Señor, pero es que no entiendo. O sea, ¿para qué me moviste? Señor, y yo le reclamaba, es que yo no te pedí esto. Yo ni siquiera lo anhelé, ¿qué hago yo aquí? Y yo les decía esta mañana, sí, ganaba bien. Sí. Al principio fueron 3 meses que yo estuve en el DAC que yo no recibí sueldo por los problemas económicos que tenía la entidad. Pero luego cuando resolví el tema económico, había prosperidad económica en mi hogar, pero no había la esencia de lo que somos nosotros como familia y como cristianos. Entonces, luego, en el mes de septiembre de 2020, yo empecé febrero, en septiembre el alcalde me dice, Cindy, necesito que me vayas para Trascaribe. Y yo dije, ay, Dios mío, gracias a Dios. Sí, Señor, para esto era que tú me estabas promoviendo, Señor. Esto era lo que tú querías para mí, porque yo soy especialista en transporte y eso me apasiona más que el tránsito. Aunque me gusta también, pero esto es lo mío. Y yo le decía, Señor, wow, Señor, gracias, me promueven para Trascaribe, que yo creo que las cosas van a ser, y fue aún peor. Lo que yo me encuentro ahí es un problema económico magnificado a la 10.000 de lo que tenía el DAT. Internamente, unos funcionarios arraigados. Y como decía hoy esta mañana, yo era jefe de esa entidad, pero yo no era ninguna jefe, ahí mandaban otros. Y otros que ni siquiera yo conocía, además. Entonces tenías infiltrados, tenías gente que te quería hacer daño. O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar el agobio, el estrés, el miedo, la incertidumbre que yo logré sentir ahí. Porque no solamente era pensar en lo que se movía ahí, sino inclusive hasta en tu propia vida. Y yo le doy gracias a Dios. Y creo que a mí nadie nunca se me sentó a decirme, hagamos tal negocio. Porque es que yo desde que yo llegué ahí, todo el mundo supo quién era yo. En cuanto a que mis principios no eran negociables. Pero claro, eso me hacía más vulnerable ante ellos. Me hacía una presa más apetitiva. Entonces, fue metida con el Señor.
fue metida con el Señor. En mis noches sin dormir, yo le oraba mucho al Señor. Yo no lo oraba, yo le suplicaba, yo clamaba, yo gritaba. Porque yo decía, Señor, yo necesito una respuesta tuya. Yo no tengo ni idea cómo voy a hacer esto. Pero tú sí. Es que tú fuiste el que me trajiste aquí. Ha sido tu voluntad llenarme de ciertas capacidades para. Y el Señor poco a poco me fue enseñando tantas cosas, tantas cosas. Llega 2021 y pasan tantas cosas en la administración. Y ya no solamente era el problema de los que ya tú podías saber que eran enemigos de las cosas que tú estabas haciendo, sino también con lidiar con personas que decían ser tus amigos y que te iban a apoyar y que tú en las noches de dolor, de desesperación, nos llamábamos para llorar por lo que no podíamos lograr, eran tus enemigos. O sea, es una cosa, yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué hago yo aquí? Cuando uno no tiene ningún interés económico en estas entidades, es muy complejo lograr lo que tú quieres. Pero para uno, porque para Dios no. Y yo decía, yo sé que en Cartagena la gente puede decir que nuestro alcalde, que fue puesto por Dios, dice la gente que es un inepto, que es un incapaz, que es un mal hablado. Para nuestros ojos quizás es así. Pero yo que conocí a ese hombre al interior, con todos sus defectos y virtudes, tiene una cosa, y es que él desea salvar a Cartagena. Ese legado no es mentira, es el anhelo de su corazón. Él desea, es un hombre, como él dice, no es corrupto, él vive de su salario. A menos que me esté engañando, pero eso fue lo que yo vi. Y ahí es muy fácil darte cuenta de las cosas. A veces tarde, pero te das cuenta. Y yo el día que tuve la primera entrevista con el alcalde, él me dijo, ese día hasta se quebrantó. Yo vi un hombre quebrantado y yo decía, wow, o sea, y me dijo, mi campaña yo me gasté 55 millones de pesos. 55 millones de pesos para una campaña, cuando los demás candidatos eran miles y miles, ustedes no se imaginan. Y este señor que nadie escuchaba de él, ganó. Yo no sé qué puso Dios en cada corazón de aquella persona que fue a votar. Seguro fue Dios. Y yo le decía al alcalde, es que aquí hay un propósito. Es que esto es increíble. Tú nunca se había visto. Y él se quebrantó. Y ya, él tenía 2 meses en el cargo, 1 mes y pico, cuando eso. Y me dijo, esto es tan duro. Él mismo me lo dijo, es tan duro. Pero tenemos que echar para adelante por esta ciudad. No ha sido fácil. Claro que él ha tenido sus embarradas como todos. Pero yo sé que a ese hombre Dios lo está transformando. Y no solo al hombre, sino que todo eso que yo viví, que son como cosas tan negras y tan turbias, Dios las está sacando a la luz. Porque, como yo les decía esta mañana, se lo juro, o sea, es mi sentir espiritual. Dios tiene tantas cosas para esta ciudad. Quizás no va a ser en esta administración, pero lo que sí sé es que Dios puso una semilla en esta administración. Que hay buenos y malos, hay ovejas negras, claro que sí. Pero Dios está poniendo personas puntuales. Ahora, yo renuncié en el tiempo de Dios, porque como yo les decía, yo quería renunciar todos los días. O sea, yo sentía que esto era más grande que yo. Luego empecé como a mirar a ver cómo inclusive perdía respaldo de la misma administración cuando estaba en Trascaribe. Por eso era que le decía, yo pensé que Trascaribe era, wow, o sea, ahí sí voy a poder lograr todas las cosas que anhelo para mi ciudad. Y resultó que fue peor, y resultó que todo fue peor. Y el Señor me llevó a tomar la decisión en su momento por una serie de circunstancias que yo entendí que era el momento de Dios. Pero lo que sí les digo hoy con este testimonio del desierto es que el Señor dejó una semilla, está dejando una semilla.
y que además me permitió a mí ser entrenada para otras cosas que no sé. Pero lo que estoy seguro es que Dios a mí no me hizo pasar ahí en vano. Ni el que mi familia tuviera que sufrir por injusticias, por cosas que no eran. Hay algo, hay un propósito. Y de verdad se lo digo con todo mi corazón. Quizás muchos de ustedes recordarán estas palabras que yo les estoy diciendo el día de mañana. Porque lo que sí les puedo asegurar es que algo tiene Dios preparado con todo esto que está sucediendo en Cartagena. Que créanme que todo lo que ustedes ven y oyen y escuchan, hay algo. O sea, yo ni siquiera lo puedo describir, pero hay algo. Renuncio, luego nos tocó algo que, bueno, eso ya quiero que mi esposo se los cuente, pero luego se nos fue mi suegra, la mamá de mi esposo, pero se nos fue repentinamente con una enfermedad que nadie sabía que la teníamos, nos enteramos y a los 12 días ya no estaba con nosotros. Y fue tan duro, y ya él también tendrá su testimonio de por qué creen que Dios nos ha hecho como atravesar por todo esto. Lo que sí sabemos es que ya gracias a ella desde hace muchos años con la enfermedad del papá de Carlos recibió al Señor. Así que sabemos que está con el Señor, que está disfrutando de su presencia. Y el mensaje que le queremos dar es que el desierto sí trae libertad. Y hoy que yo renuncié, yo le decía esta mañana, yo no tengo trabajo, pero a mí no me importa, porque yo me siento plena en este momento, porque han sido 3 meses de disfrutar a mi hijo como nunca. O sea, para mí ese año y pico que yo perdí, para mí fue una eternidad. Yo no conocía a mi hijo. Maylin me decía, hizo esto, y yo me perdía, o sea, yo tenía más rabia todavía porque yo decía, pero es que yo anhelaba un hijo, era para verlo crecer, no para no verlo. Y el Señor me ha permitido en estos 3 meses en tener una relación con mi hijo maravillosa, con mi esposo, con mi familia. Yo pude ver cómo mi familia mamaba con todo ese desierto que yo pasé, porque mi desierto fue el de ellos. Y ver a mi papá y ver a mis hermanas. Y aprovecho porque hoy también íbamos a traer a mi hermana para dar un testimonio, porque en mi familia, por parte de mamá, siempre hemos tenido el problema de la infertilidad. Nosotros llevábamos para tener a Daniel, duramos como 4 años, por un hipertiroidismo que yo tenía, que yo no sanaba de eso. 2 años tratándome, tomando medicamentos que me mejoraban una cosa, pero empeoraban otras. Y luego, gracias al Señor, utilizó un evangelista que oró por mí ese día, y yo sentí la sanación ese día. Y yo a los 10 me fui a hacer el examen y yo era sana. Y después tuvimos a nuestro hijo. Y mi hermana, que lleva 10 años de casada, no ha podido quedar embarazada. Ella inició un proceso in vitro desde el año pasado, y tuvo 5 intentos. Pues todos los que saben aquí, un in vitro vale mucho dinero. Mucho dinero. Y 5 intentos de in vitro fallidos, ustedes se pueden imaginar cómo estaba mi hermana. Desesperanzada, creyendo que Dios no escuchaba sus oraciones, resignada a que Dios no la escucha, a que los hijos no son para ella, y era una cantidad de cosas. Y además, por eso les decía, mi familia sufrió tanto que ella estaba en el proceso in vitro mientras que yo vivía todo esto, y eso le afectaba a ella emocionalmente. También entró en estrés. Es que una cosa es decir, y una cosa es lo que vivíamos adentro como familia. O sea, el ver como una injusticia, como si fuera una maldición. Así lo veía mi familia. Cualquiera que está en esos cargos cree que eso es una bendición. Pero el querer hacer las cosas y no poder, y ver que tu vida está en peligro, y ver que todo lo que tú haces está como en peligro, como que
Y hay algo que yo le doy gracias al Señor. Yo no sé si ustedes conocen, han visto en las redes el tema del consejo con la alcaldía. Y me desvié un poquito y voy a hacer un paréntesis y les sigo contando lo de mi hermana. Claro, eso es una pelea terrible. Y yo le decía al Señor, ¿cómo yo me gano a estos concejales? Y empecé a orar. Y yo iba a esas sesiones y yo estaba ahí y estaba orando. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de ese hombre. Señor, ten misericordia. Señor, que mis palabras le lleguen. Y eso era mi oración siempre. Yo no las escuchaba, yo estaba orando. Y un día el Señor me movió a acercarme a uno de ellos, a uno de los pesados. Y yo le dije, Señor, tu gracia en mí. Y yo fui y el tipo altivo, y ahí me lo empecé a ganar. Y mi esposo está de testigo cómo yo me gané a esa gente. Y ellos dicen, porque lo han dicho, que porque yo les llegué con humildad. Entonces, el favor de Dios. Y empezaron como a ayudarme, empezaron a hacer visible el problema de Trascaribe. Y como yo me sentía sin respaldo de la administración, hacer que la administración mirara a Trascaribe. Eso lo hicieron, me ayudaron los concejales. Pero Los que antes eran tus enemigos se volvieron los que antes eran mis enemigos se volvieron amigos. Y todavía es la hora y con algunos hablo. Y a mí nunca nadie me pidió nada. Ni una OPS. Ni una OPS. Es que yo le digo al Señor, es que ni siquiera me pidieron. O sea, que yo sentía que ellos sabían que ni me lo podían pedir. Y fue con el favor de Dios. Entonces, termino este paréntesis y les cuento, mi hermana aún con su estrés de todo lo que yo estaba viviendo, es mi mella y es mi mejor amiga y tenemos como un vínculo tan lindo y ella sufría tanto y eso no le permitía porque hasta el in vitro es una cosa que emocionalmente la persona tiene que estar tranquila, que no, o sea, eso es todo un proceso. Y ella nada, que quedaba nada. Bueno, yo renuncio, mi familia empezó a descansar. Bueno, llegó mi renuncia y se dijeron otras cosas más, mentiras y todo eso, pero ya mi familia estaba tranquila. En el último intento que ella tenía, porque eso es como un paquete, y ya era el último intento, o sea, ya era la última oportunidad para ella. Y en esos días el papá del esposo de mi hermana se complicó. Él tenía un cáncer, pero en esos días se complicó. Y el día que murió, momentos antes de que él muriera, le llaman a mi hermana horas antes de que él muriera, llama a mi hermana a su ginecólogo y le dice, Bajira, ¿cómo estás? No, qué bien, aquí con esto el señor Julio. Bueno, a veces Dios permite unas cosas. O sea, ella ya sabía que le iban a dar la noticia que por 5 veces siempre la llamada era nada, no estás embarazada. Y ese día fue, ustedes se pueden imaginar para ellos, porque su suegro también era como su papá. Y su suegro anhelaba tanto ese nieto, que él decía, sí, yo me muero, pero antes viene ese nieto. Y así fue. El médico le da la noticia, entonces ellos no sabían si alegrarse, si llorar, o sea, no sabían qué hacer porque su papá se estaba muriendo y ya los médicos le habían dicho, no, estamos esperando ya que se vaya. Y vean que Dios, aún en el desierto, nos da como, o sea, por eso es que a veces dice, Dios aprieta pero no ahorca. O sea, le da ese bálsamo. Y eso ha sido una alegría para nuestra familia. O sea, eso que 10 años buscando ese hijo. Y mi hermana, obviamente ella está nerviosa. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Es que no lo voy a abortar, que no sé qué. Y yo le daba la palabra Isaías 66:9, que también me sirvió a mí, porque cuando yo quedé embarazada, también tuve como una amenaza de aborto. Y yo le decía, si Dios permitió engendrarlo, Él lo va a hacer nacer. Decláralo. Y eso es lo que hemos estado declarando. Así que 2020, 2021 han sido años en el que el Señor nos ha ido llevando, pero yo hoy le digo con toda la conciencia
y es que el Señor, o sea, el propósito de Dios va andando, pero no se ha terminado. Yo no sé qué va a hacer el Señor, pero no nos permitió vivir todo esto para que esto quede ahí. Y seguramente vamos a seguir dando testimonios de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Bueno, sí, después de todo esto que ha pasado, como comentaba mi esposa, que hemos tenido pues un abrazo de toda nuestra familia, quizás de pronto la lejanía, después de estar en otra ciudad, hemos estado un poquito dispersos y separados, pero con todo esto de la vida pública, los cargos de Sindri y todos estos problemas, hemos tenido ese abrazo de nuestra familia. Y como contaba ella, de la partida de mi madre hace ya vamos para 2 meses, el 28 de septiembre, cumple 2 meses de fallecida mi mamá. No ha sido muy duro, muy inesperado, sorpresivo, pero pues he entendido que ella ha dejado esta temporalidad para estar en la eternidad de Dios. Y quizás de pronto muchos se preguntarán, porque realmente mi mamá era una persona saludable, abnegada, era enfermera, tenía cuidado de sus pacientes de una manera tan entregada. Y ella, había mucha gente orando por ella aquí en diferentes partes, no solamente en Colombia, en otras partes, y la gente haciendo ahí una oración por ella. Y de pronto la gente se preguntará, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, sí, claro, Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermo. Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero entendimos de que no estábamos orando para ver un resultado, sino para estar más cerca de Él. Y bueno, estoy tranquilo porque sé que mi mamá algún día la voy a volver a ver. Algún día nos vamos a volver a abrazar. Tú decías que tu mamá llegó al hospital fue por una cosa. Sí, tenía una distensión abdominal y pues después de todo esto que pasó, inclusive le hicieron una biopsia y la biopsia, o sea, mi mamá falleció y todavía no teníamos el resultado de la biopsia porque los médicos, los oncólogos necesitaban saber de qué origen era lo que estaban sospechando que era, un tumor, ¿ya? Entonces, no sabían si era un tumor de origen ovárico, si era un tumor de útero, no sabían. Entonces, estaban esperando como ese resultado de la biopsia para saber qué tratamiento de quimioterapia seguir, ¿ya? Pero bueno, mi mamá pues, partió con el Señor y después nos enteramos pues ya con el resultado como a las 2 semanas que era un cáncer de ovario. De origen ovárico. En menos de 12 días todo se complicó y sí, mi mamá sin saber. Realmente no sé cómo ella hasta el último momento, o sea, mi mamá yo la llevo a una consulta con medicina interna el lunes 12 de julio y mi mamá trabajaba de lunes a sábado, ella descansaba los domingos y mi mamá hizo su turno el sábado. Yo me imagino el sufrimiento, ese esfuerzo para poder darle ese cuidado porque mi mamá era especialista en terapia dialítica, ¿ya? Entonces, o sea, como ella, pues no sé, esa entrega realmente fue muy, o sea, como ella trabajó, me imagino el sábado ese, antes de ser internada, fue algo inhumano, no sé cómo lo hizo. Pero bueno, sí, entró el lunes y la hospitalizaron y pues 12 días estuvo mi mamá internada en la clínica, cambiaron de clínica y al final pues no, estaba muy débil, mi mamá ya casi no quería comer porque ella sentía que si comía se le agrandaba, porque ella pensaba que era un problema estomacal,
pero bueno, era algo más profundo y bueno, ¿no? En medio de todo esto, pues estar tranquilos de que nuestra familia, el que parte con el Señor, pues está con ella, está con Él. Y bueno, y también yo le contaba esta mañana que mi familia, mi mamá tuvo 7 hermanos con su mamá y su papá, y después su papá tuvo 5 hermanos con otra señora y vivía con otra señora. Entonces, siempre han tenido como esa distancia entre ellos. Yo creo que bueno, de pronto mi mamá y uno que otro de los hermanos de ella han sido como muy cercanos a su papá, a mi abuelo, pero el resto de hermanos de mi mamá siempre han tenido como esa raíz de rechazo, como esa distancia con su papá, ese dolor, todo eso la separación, problemas económicos, aunque han salido adelante, pues siento que Dios utilizó también inclusive un propósito con la muerte de mi mamá para unir a la familia, a esos hermanos que estaban distanciados de su papá y pues los unió a todos. Entonces ver a mis tíos, a mis tías sentados hablando con mi abuelo, o sea, para mí fue muy grande. ¿Cómo entender? Lo de la partida de ese suegro y de tu mamá fue después de que ya tú saliste de la Caribe. Después. Hubiera sido muy fuerte en medio de todo eso, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando yo me convertí al Señor, el primer año eso fue una luna de miel con el Señor, eso fue una cosa hermosa. Pero el siguiente año fue duro y el siguiente fue otra luna de miel. Pero ya como el quinto me fue duro. Y yo dije, bueno, el otro año me va a ir bien. Y el otro año fue más duro. Y más duro. Pero he entendido que Dios sabe, como dice la Escritura, que podemos resistir en cada tiempo. ¿Cierto? Si todo nos sucede a la vez, explotamos como un globo. Pero como Dios sabe que podemos ir resistiendo en cada época, nos va llevando. Por ejemplo, cuando tú estabas en todos estos procesos del DAD y Transcaribe, ¿cómo era tu relación con tus líderes espirituales y todo eso? ¿Cómo era? Bien. En Barranquilla, pues nuestros líderes, ellos se llaman Andrés García y Liliana Lopera, también estuvieron llenándonos de mucha fortaleza, y ahora que recuerdo, y lo tenía presente en decirlo, mi líder a mí me dio una palabra y que ahorita entiendo parte del proceso. Parte del proceso, perdónenme aquí, ya lo, pero creo que es importante. Bueno, yo decía esta mañana que mientras estábamos pasando por todas estas dificultades, mientras que mi esposa estaba en el DAT, que eran días de lucha, noches cuando venía los fines de semana, eso era, oraba allá, oraba acá, o sea, eso era metido con el Señor, pidiéndole que nos así hiciera pasar este trago amargo y que pues, las cosas se dieran. Y Dios me dio esta palabra, escuché claramente cuando me dijo Job 37:5. De hecho, yo cuando yo reacciono, porque le decía, Señor, dame una palabra, Señor, dame una palabra de aliento, dame una palabra de aliento. Entonces escuché Job 37:5. Entonces, yo inclusive, yo decía, bueno, o sea, caramba, ¿será que Job tiene más de 37 capítulos? Pensé yo así como o sea, después de estar sorprendido, y bueno, me levanté, estaba arrodillado, estaba tirado ahí, y me levanté y busqué, y bueno, y dice en
Dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Entonces, yo lo compartí con mi esposa, le dije, mira, bebé, o sea, Dios me habló esto, me dijo que mira, esto es lo que me dice, que Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, entonces pues entendimos que teníamos que estar ahí firmes, que debíamos esperar en Él, que Él tenía el control, que Él estaba haciendo cosas que de pronto no estábamos, pues, porque o sea, a nivel inmediato, en la inmediatez no veíamos nada, y bueno, Dios después pues la traslada allá a Trascaribe, y bueno, después todo lo que pasó, pero sabemos que Dios estuvo con nosotros siempre, nunca nos abandonó, siempre estuvo a nuestro lado, y bueno, y aquí estamos. Sí, yo recuerdo ese día que mi esposo me llamó emocionado, mamá, mira, el Señor me acaba de dar esta palabra. Y estaba yo, recuerdo que en pleno corre-corre, y eso fue como un bálsamo para mí, empecé a declararla, y me dio como un norte, como un destino, como que no vas a flaquear porque el Señor tiene esto, tú no lo estás entendiendo, pero Él hará grandes cosas. Y créanme que cada palabra que yo fui recibiendo de mis líderes me fue fortaleciendo. Y hubo una muy especial que me dio mi líder en Jeremías 1:8. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aquí entendí para qué Dios me puso allí. Allí Dios no me puso para recibir los grandes títulos, ni que fuera... No, Dios me puso para sembrar una semilla, para derribar. Y yo sé que las oraciones de muchos hicieron y están haciendo la voluntad de Dios para Cartagena. Y también recuerdo esta palabra porque dice, no temas delante de ellos. Yo decía, esos son los concejales. Dice, he aquí puesto mis palabras en tu boca. Y fue así, Dios fue que puso palabras en mi boca. No había manera de cómo entrarle a esos señores. Y que esos señores me hayan recibido primero con esa altivez y con ese orgullo, y después ellos mismos dijeron, no, pasa que tú llegaste diferente, fuiste humilde, por eso te escuchamos, por eso te ayudamos. Obviamente, también con sus intereses, pero por lo menos pude yo entrar y decirle, es que yo vengo con esto, y vieron, era como ese niño que te dan un juguete y tú lo que quieres es jugar con ese juguete, y yo venía con esa pasión y con esas ganas de hacer tantas cosas. Entonces, cada palabra de mis líderes nos fortalecieron, la iglesia, el pastor Francisco siempre estuvo muy pendiente de eso, hasta me visitó en las oficinas del DAD, y de verdad que esa coinonía de la iglesia, de la familia de la fe, es lo que a uno lo mantiene fuerte. O sea, porque créanme que somos seres humanos y somos débiles, y el ser humano... como digo yo, es tan complejo. De verdad que somos muy complejos. Pero cuando encontramos ese bastón, el uno con el otro, de verdad que el Señor es quien te levanta. Porque muchos días mis fuerzas, yo no tenía fuerzas, ni siquiera, yo no quería ni que el día amaneciera. Yo no quería. Yo quería que dormir y no saber como de nada. Como les digo, también estuve en un tiempo de depresión y de estrés. Pero lo que más duro me dio fue ver a mi familia sufrir, pero aún así también el Señor hizo propósito en nosotros como familia, en unirnos más, en entender cómo es el amor real de los hermanos, de los padres, de los amigos. Y también conocí mucha gente que no conocía antes de esto, pero que fue mi bastón. Y uno dice, wow, o sea, también me dejó tantas amistades tan lindas y tan bonitas, que como yo les digo, esto es una experiencia linda. Trabajar en lo público es muy lindo, es muy gratificante. O sea, de verdad que Dios nos tiene para grandes cosas. Y yo les pido, oremos por esta ciudad, oremos por Turbaco, por sus gobernadores, porque el Señor nos ha llamado a eso, a orar por ellos, a bendecirlos,
porque es que somos el bastón. Es que uno no, como dice una golondrina, no hace verano, somos todos. El Señor nos ha llamado a todos, a todos. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de intercesión por el otro. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco, dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.